Mis hermanos, pues vamos a seguir estudiando un poquito del libro de los Hechos. Estamos estudiando los Hechos, ¿verdad? Y hemos venido hablando del capítulo 8 de los Hechos. Es que vamos a continuar con ello. Y para empezar, hermanos, vamos a orar para que Dios nos bendiga con su palabra. Amén. Padre Santo, gracias te damos en esta hora, Señor, por tu bendición, por tu palabra, Señor, porque tu palabra sabemos que es bendita, Señor, pero nuestros corazones, qué necesidad tenemos de tu palabra, Señor, tan grande. Y te ruego, Señor, que abras nuestros corazones, nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor. Que hables a través mío, Señor, que no sean mis palabras, que sea tu mensaje el que sea entregado a través de mí, Señor. Permite que podamos entenderlo, comprenderlo, Señor, practicarlo, Señor, y vivirlo para la gloria de tu nombre, Señor. Háblanos, te ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Pero bueno, hermanos, la semana pasada hablamos que creer no era suficiente, ¿no es cierto? Dijimos que cuando hablamos de creer en Dios, tenemos que creer en Dios con acción, tenemos que creer en Dios y se debe de notar que creemos en Dios. Si nosotros no creemos en Dios, pues la verdad que no tiene ningún sentido que digamos que creemos en Dios si no hacemos nada. Pero hoy vamos a hablar que la fe significa acción. Si usted tiene fe, usted va a actuar. La fe significa acción. Y vamos a estar leyendo ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, vamos a leer 3 versículos bien importantes, que si su Biblia no los tiene, o si su Biblia se los brinca, me avisa, porque son gracias, hija. Muchas gracias. Son versículos bien importantes que todas las Biblias los deben de tener. Si su Biblia no lo tiene, hermano, consigues otra versión, porque esa Biblia no está buena. De verdad, no estoy diciendo, de verdad hay algunas Biblias que no traen este versículo. Vamos a leer capítulo 8, versículos del 35 al 38, dice así: Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: He aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Un pasaje que tal vez es bien familiar, lo conocemos todos, pero es bien importante que sepamos cómo funciona la fe. Tenemos aquí un caso de una persona que estaba haciendo algo que la verdad ya no se escucha que se haga. Yo no sé si a usted le pase, no sé si usted lo haga, pero esto ya no sucede. Este eunuco viene de Jerusalén después de haber adorado en el templo. En otras palabras, si lo ponemos en nuestro tiempo, estamos hablando de un domingo en la tarde cuando las personas van de regreso a su domicilio después de venir a la iglesia. En otras palabras, como dentro de 1 hora o 2, cuando se me acabe la cuerda del sermón, ya cuando usted vaya de regreso a su casa, es lo que está pasando aquí. El eunuco vino al templo a adorar y va de regreso a su casa. Él no es una persona pasiva. La semana pasada hablábamos que Dios no se complace de un pueblo pasivo. ¿Se acuerdan? Que Dios requiere que el pueblo esté activo, no porque las obras salven, sino porque las obras es el reflejo de lo que hacemos como iglesia, que somos salvos, ¿verdad? Pero Dios se complace en un pueblo pasivo, Dios no se complace en un pueblo pasivo. Amén. Dios no se complace en un pueblo pasivo. Y este eunuco no era pasivo. Venía de Jerusalén leyendo su Biblia. ¿Cuándo se ha visto que un hermano después o una hermana después de venir a la iglesia vaya de regreso a su casa leyendo la Biblia? Pues a veces ni la traemos. A veces llegamos al templo y se nos olvidó la Biblia. Nosotros ahorita de momento no estamos usando la pantalla, que yo pienso que es una gran herramienta tener la pantalla ahí atrás, pero de momento no la estamos usando, así que pues lo obligo a que busque la Biblia, ¿vale? Lo obligo a que abra las escrituras, y yo veo que sí encuentran rapidito, a menos que les hable yo de algún versículo así medio raro, que los lleve yo alguno de esos profetas menores, entonces ya no lo va a encontrar, pero de ahí fuera así, ¿va? Y la fe, entonces tiene que ser una fe activa, no puede ser una fe pasiva. La fe significa acción, y hemos escuchado en la Biblia muchas historias de personas de fe, de personajes que actuaron en fe. Abraham, por ejemplo, ¿qué hizo Abraham?
salió de su tierra con toda su familia. ¿A dónde? A saber, a donde Dios lo llevara. ¿A dónde iba? No sabía. Tenemos la historia de Noé, un caso bien interesante. Noé, él dice que Dios le dijo que hiciera un barco. Y él no vivía en el mar. Él no tenía un puerto. Le dice Dios, haz un barco. Y le dice Noé, bueno, ¿y por qué? Pues porque va a llover. ¿Y eso qué es? ¿Nunca había llovido en la tierra? Tú no te preocupes, tú haz un barco que va a llover y lo vas a necesitar. ¿Qué hizo Noé? Construyó el arca, el famosísimo barco, ¿verdad? Historias como la de David, por ejemplo. ¿Qué le pasó a David? Un adolescente que cuidaba las ovejas de sus padres, lo ungen como rey. ¿Cómo se sentiría usted si ahorita de repente llega un profeta y lo unge de que va a ser usted el rey o el presidente de los Estados Unidos? Un gran privilegio. Y después pasan 25 años, lo corretean, lo tratan de matar, lo acechan, lo sacan del país. Y después de 25 años usted regresa y ya lo hacen rey. ¿Qué historia de fe? Nunca perdió la fe después de 25 años. Y así hay muchas historias que podemos hablar. Pero hay veces que la gente piensa, y mira hermano, tengamos cuidado con esto, hay veces que la gente piensa que la fe es para ignorantes. La gente piensa que la fe es para pobres. Pues como no tiene recursos, pues como no tiene estudios, ándale, pues ponte a orar. Que te engañen ahí. Si tuvieras estudiado tantito, te darías cuenta que te están engañando. La fe no es para eso, mis hermanos. La fe es para valientes. Usted y yo somos los valientes de Dios que estamos aquí. La fe es para valientes que aún a pesar de las circunstancias se aferran a lo que Dios dijo y continúan adelante. Y hacen lo que las circunstancias dicen que no es posible, lo hacemos en el poder de Jesucristo. Amén. La fe no es para pobres, la fe no es para ignorantes, la fe no es para miedosos. La fe es para valientes. Por la fe somos salvos y esto se debe de demostrar con hechos. Los hechos son una consecuencia de la fe, por lo tanto, ¿verdad? Pero los hechos no salvan. Así que si usted piensa que usted va a ser salvo porque usted trabaja muchísimo en la iglesia, pues déjeme le digo una noticia. Ojalá que usted primero sea salvo y que después trabaje en la iglesia. Porque si usted nomás llegó a trabajar muchísimo en la iglesia, no importa cuánto trabaje, usted nunca va a ser salvo. Amén. Así que hoy vamos a ver 3 puntos bien interesantes. Hoy vamos a ver 3 puntos bien interesantes. Está mejor. ¿Cómo leo mi Biblia? ¿Entiendo mi Biblia? ¿Actúo según lo que dice mi Biblia? Vamos a ver estos 3 puntos bien interesantes. Ya leíamos ahí en Hechos 8. Si leemos el versículo 27 al 28 dice, entonces él se levantó y se fue. ¿Quién? Felipe. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candice, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar y volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Si yo le pregunto que busque al profeta Isaías, rapidito lo encontramos. Si le pido que busque al profeta Sofonías, yo creo que nos vamos a tardar toda la tarde y no lo encontramos nunca en la Biblia. Pero este personaje tenía en su poder unos rollos que en aquellos días no era como ahora, que tenemos 12 versiones de Biblias en la casa y además lo traemos en el celular. Aquel entonces tener un rollo de la escritura no era cualquier cosa. Y ese hombre trae el rollo consigo, no como un tesoro escondido, lo trae como algo que hay que escudriñarlo, lo viene leyendo. Le decía yo, esto ya no se ve en nuestras iglesias. ¿Quién lee la Biblia en estos días? Este hombre venía leyendo la Biblia. Y él venía leyendo al profeta Isaías que dice, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién lo contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Pero el profeta, el eunuco, no sabía si lo que estaba leyendo se refería al profeta Isaías o a quién. No entendía de qué se refería. La lectura que está leyendo este hombre no puede ser más relevante en ese momento.
está hablando de la crucifixión de Jesucristo. Y mire, un mes atrás, 6 semanas atrás, Jesucristo estaba ahí en la tierra presente, crucificado. Y este hombre está leyendo exactamente de esa profecía que se acaba de cumplir 6 semanas atrás. Tiempos emocionantes que está viviendo esta gente, y él lo está leyendo. Era de suma importancia lo que estaba leyendo, pero había un pequeño problema. Primero, no lo entendía; segundo, lo estaba leyendo muy tarde. ¿A cuántos de ustedes le hago esta pregunta? ¿A cuántos de ustedes le apasiona leer acerca de la venida del Señor Jesucristo? Amén. ¿A cuántos de ustedes le apasiona la idea de que un día Jesucristo va a venir en las nubes por su iglesia? Amén. Yo ya no puedo esperar, hermanos. Otro poquito y no vengo hoy a predicar. Ya venía el Señor en la mañana, nomás que no llegó. ¿A cuántos les apasiona leer acerca de eso? Y nos metemos y le rascamos, ¿verdad? ¿A cuántos saben lo que va a pasar después del arrebatamiento, cuando se vaya a la iglesia? Viene el juicio, viene un tumulto aquí en la tierra que está horrible, que no queremos pasar ahí, ¿verdad? Sofonías 1, ándele, ya llegué. Sofonías 1, 2 y 3, capítulo 1, versículo 2 y 3 dice: destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. ¡Wow! Un juicio tremendo que viene para la tierra, ¿no es cierto? Está preparado para los hombres y las mujeres que no se vayan con Cristo en el arrebatamiento, que no se arrepientan de sus pecados. ¿A usted le gustaría leer acerca de esta palabra después de que fue el arrebatamiento o antes? ¿Antes? ¿Usted quiere leer acerca de lo que le pasó a la iglesia cuando se fue con Cristo, ya que usted se quedó aquí? ¿O antes y ya esté allá arriba con Jesucristo? Yo quiero leer las cosas antes de que pasen. Y este hombre está leyendo a Isaías acerca de Jesucristo crucificado. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera leído esa palabra 6 semanas atrás? Él hubiera encontrado a Jesucristo cara a cara. ¿Se da cuenta? Cuando leemos nuestra Biblia, ¿qué tenemos que hacerla? Diario tenemos que leer nuestra Biblia. ¿Sabe usted por qué? Porque a lo mejor nos perdemos algo que era para hoy y lo leemos mañana. Y ya cuando lee usted: ay, Señor, pues esto tenías para mí ayer, pero ¿por qué me lo brinqué? ¿Se da cuenta? Tenemos que leer la Biblia diario. Amén. Ahora, el eunuco estaba leyendo esto y no entendía. ¿Estamos de acuerdo? Si lo hubiera leído una semana antes, 8 semanas antes, un mes después, de nada le hubiera servido, porque no entendía de quién hablaba. ¿No es cierto? Cuando leemos nuestra Biblia y no entendemos, ¿qué hacemos? Pues por eso no la leo, pues no la entiendo, y la dejamos otra vez en el closet por otra semana. Y cuando llegamos al culto y el pastor le lee un versículo, usted dice: wow, qué tremenda palabra, hermano, es lo más básico. Pero usted no la entiende. Este hombre, si no le explican la palabra, no la entiende. Y Felipe, oiga usted, un hombre lleno del Espíritu Santo, uno de los 7 diáconos, es llevado por el Espíritu, le dice: arrímate a ese carro. Y se arrima, y él escucha ahí en el mismo Hechos 8, 21 al 31, y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a este carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Mire usted qué pregunta tan interesante que tenemos que hacernos en nuestra iglesia todos los días. Cuando venimos a la iglesia: hermano, ¿entiende lo que le estoy diciendo? Hermanos, que usted nos explica, pues dígame y me explico diferente. Pero si venimos y no entendemos y salimos igual, de nada nos sirve. No sé si a usted le pasó, a nosotros nos pasó cuando llegamos a Virginia. Nos fuimos a meter a una iglesia en inglés. Veníamos de Atlanta, de Georgia. El inglés es completamente diferente entre el de Georgia y el de Virginia. En Georgia el pastor hablaba suavecito, despacito,
Le entendíamos todo lo que decía. Llegamos a esta iglesia aquí en Fairfax y el hermano hablaba como que lo estaban correteando porque hablaba así como que bien rápido, bien rápido. Y en inglés, oiga, no le entendíamos nada. Así como entrábamos, así salíamos. ¿Le ha pasado a usted? ¿Qué tenemos que hacer? Hermano, no se ofenda, pero ¿entendió lo que le estoy diciendo? La verdad es que no. Ah, bueno, pues dígame para poderle explicar. Mire, el eunuco no solamente iba leyendo para pasar el tiempo. No sé si usted se ha puesto a meterse en este pasaje, pero entre Israel y Etiopía, que es de donde él venía, hay 2.716 millas. Si él hubiera venido en un carro motorizado como los de ahora, le hubiera llevado 4 días. Pero iba a fuerza de un caballo de fuerza. ¿Cuántos días le iba a tomar llegar a Etiopía? Muchísimos días. Pero él no iba leyendo la Biblia nada más para pasar el tiempo. Pues ¿qué voy a hacer? Pues voy a leer este librito aquí que me encontré. Él iba leyendo con deseos de aprender, porque cuando Felipe le dijo, ¿entiendes? ¿Cómo puedo entender si nadie me explica? Ven y explícame. Inmediatamente abre su corazón para que le expliquen. No solamente para perder el tiempo. Y Felipe no solamente le explica ese pedacito de Isaías, le explica todo el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué nos dice a nosotros este pasaje? Que como iglesia, en primer lugar, debemos estar listos para cuando alguien le pregunte. Oye, pero ¿dónde dice la Biblia? Déjame, le hablo al pastor para que te diga. No, mi hermano, tenemos que estar listos. Cuando alguien nos pregunte, sí, cómo no, mira, te voy a explicar, pero nomás me quedan 3 minutos, así que nomás te explico esta partecita y ya. ¿Qué hizo Felipe? Se subió al carruaje y se fueron. ¿Cuánto tiempo estuvo Felipe en el carruaje? No tengo idea. 5 minutos, 1 día, 2 días, no sé. Pero le explicó todo el Evangelio de Jesucristo. ¿Hasta qué? Hasta que el hombre entendió y aceptó al Señor Jesucristo. Perdón usted. ¿Nosotros qué hacemos? Les explicamos, mira, Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que todo aquel que no cree no se puede, mas tenga vida eterna. Y si no entendiste, ni modo, te vas al infierno. Pero llevo prisa. O invertimos en la gente cuando les explicamos el Evangelio de Jesucristo. Oiga, se me está haciendo tarde. ¿Qué es más importante, mi hermano? ¿Explicarles el Evangelio de Jesucristo? ¿O el programa de televisión que se va a perder? ¿Se da cuenta? Este hombre entendió el Evangelio de Jesucristo al punto que tomó una decisión de aceptar al Señor Jesucristo. No solamente fue que le abrieron las Escrituras y que entendió, sino que él actuó en base a lo que le habían explicado. ¿Se da cuenta? Mire, en el versículo 36 al 38 que ya lo leíamos, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y el eunuco dijo, he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Qué pregunta tan interesante. Ya creí, ya te escuché, ya leí la Biblia, ya vine a la iglesia, ya te acompaño a todos lados. ¿Y ahora qué? Tienes que bautizarte. ¿Así? No, primero tienes que creer y confesar que Jesucristo es el Señor. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Puedes confesar que Jesucristo es el Señor? ¿Crees que Jesucristo es el Señor? Sí. Fe es acción. Primero creyó y confesó que Jesucristo era el Señor el Señor Jesucristo es el Dios, el Hijo de Dios, y después se bautizó. ¿Se da usted cuenta? Cuando traemos a los hermanos y decimos, va a haber bautizos, ay, gloria a Dios. ¿Cuántos van a bautizar? 25. Oh, Dios sea la gloria, gloria a Dios. ¿Cuántos de ellos han confesado que Jesucristo es Señor? A saber, hermano, pero quieren bautizar, vamos a bautizarlos. No, ¿verdad que no? ¿Qué impide que sea bautizado? Si confiesas, entonces aceptas y entonces eres bautizado. Si aceptamos a Jesucristo, actuamos en consecuencia y tenemos actos. El versículo 37 no puede ser más claro. Si crees de todo corazón, bien puedes. Si crees de todo
corazón, bien puedes. ¿Cómo aceptamos el sacrificio de Jesucristo en nuestra vida? Con el bautismo. ¿Ah? ¿No? ¿Sí? ¿Aceptamos el sacrificio de Jesucristo con el bautizo? No. Antes. El bautizo es la consecuencia de nuestra fe. Actuamos en consecuencia, entonces nos bautizamos y obedecemos al Señor Jesucristo, y entonces hemos aceptado al Señor Jesucristo. Esto que Felipe le está diciendo, si crees de todo corazón bien puedes, claramente concuerda con lo que Pablo nos enseña en Romanos 10, del 9 al 10, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, del 9 al 10. Claramente esto concuerda con lo que Felipe le estaba diciendo al eunuco. No hay duda. Esto es lo que usted y yo hicimos cuando recibimos al Señor Jesucristo. Confesar que Él es el Hijo de Dios. Amén. Aceptar su sacrificio. Arrepentirnos de nuestros pecados y después obedecimos y nos bautizamos. Amén. Pero tengo una pregunta. El apóstol Pablo, que escribió Romanos 10, en ese entonces, cuando Felipe estaba arriba del carruaje explicándole al eunuco, todavía no era Pablo, todavía no era el apóstol Pablo. Era Saulo y andaba persiguiendo a la iglesia. De hecho, por eso Felipe andaba donde andaba, porque Saulo andaba correteando a la iglesia. ¿Cómo es entonces que Felipe le explica al eunuco lo que Pablo iba a escribir en el futuro? Por el Espíritu Santo y porque le enseñó lo que Jesucristo le enseñó. ¿Se da cuenta? Jesucristo mismo dijo, entonces vendrá el Espíritu Santo y Él les enseñará todas las cosas que yo les he enseñado, les recordará para que ustedes vayan y digan. ¿Se da cuenta? El Evangelio es uno. No hay vuelta, no hay de que dos y que... No, el Evangelio es uno. ¿Será que el eunuco, después de que Felipe le explicó todo, le pidió a Felipe evidencias de que el bautismo tenía que ser por inmersión? No. ¿Será que el eunuco le cuestionó, ok, pues cuál es la denominación de su iglesia, mi hermano? No. ¿Será que el eunuco le hizo muchas preguntas y dudó? Él dijo, mire hermano, vamos a hacer una cosa. Vaya a mi casa por los próximos 3 meses, lléveme el discipulado, y ya que me convenza, entonces ya me bautizo. No, porque fe es acción. Fe quiere decir acción. En cuanto creemos, actuamos. Nada nos puede detener. La palabra de Dios nos lleva a la obediencia. Si usted y yo desobedecemos la palabra de Dios, ay Dios mío, pues lo que más le molesta a Dios, la desobediencia. La tradición cristiana la atribuye a este hombre, a este eunuco, que todo Etiopía conoció del Evangelio de Jesucristo por este hombre. Esa es la tradición. ¿Se da cuenta? La obediencia del eunuco al bautizarse hizo que todo un pueblo se salvara. La obediencia de Felipe al ir y predicar el Evangelio a este hombre hizo que todo un pueblo se salvara. La desobediencia de un hombre y de una mujer hizo que usted y yo estuviéramos en problemas hoy. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a obedecer la palabra o vamos a desobedecer? ¿Qué se espera de nosotros como iglesia cuando se trata de la Biblia? La fe es acción. Cuando leo la Biblia estoy leyendo la palabra de Dios, lo que Dios dijo. Por lo tanto, debo de actuar en consecuencia, ¿no es cierto? ¿Qué se espera de nosotros? Que leamos la Biblia. ¿Qué más? Que creamos y vivamos la Biblia. ¿Qué más? Que prediquemos la Biblia. ¿Hasta cuándo? Hasta que otros lean la Biblia, vivan la Biblia y prediquen la Biblia. Y que ellos vivan la Biblia, lean la Biblia y prediquen la Biblia. Así se siga la cosa. ¿Se da cuenta? Eso es lo que Dios nos está pidiendo como iglesia. ¿Cómo está su fe, mi hermano? Oh, una cosa bárbara, hermano. No, yo no tengo duda de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Muy bien. ¿Cómo están sus hechos? Bueno, es que no he tenido tiempo, mi hermano.
La fe sin obras es muerta, dijimos la semana pasada. El personaje que encontramos en el capítulo 8, de hecho, es una muestra clara de cómo debe de actuar el cristiano hoy en día. Una persona que va a la iglesia buscando a Dios, adorando a Dios. Cuando regresa, va leyendo a Dios, va actuando a Dios. Cuando cree, actúa en lo que Dios le dice. ¿Se da cuenta? En cuanto entiende lo que dice la palabra, va y lo hace. Oye, es que a mí no me gusta que la palabra dice que mandamientos. Pues discúlpeme usted, pero tenemos un gran mandamiento. Ve y predique el evangelio. No es una opción. ¿Se da cuenta? Cuando usted y yo leemos las escrituras que claramente nos dicen lo que debemos de hacer, ¿qué hacemos? ¿Seguimos leyendo para ver si encontramos otro pasaje que es más fácil? ¿O actuamos inmediatamente en base a la fe, entendiendo qué es lo que Jesucristo nos está pidiendo que hagamos en ese momento? Cuando usted y yo leemos las escrituras y entendemos lo que Dios nos está pidiendo que hagamos y no lo hacemos, ¿no es que estamos desobedeciendo a Dios? Si algo le molesta a Dios, ¿qué es? La desobediencia. ¿Qué debo de hacer, mi hermano? Ok, ya entendí. ¿Qué debemos de hacer? Primero, mis hermanos, leamos la Biblia lo más que podamos. Yo entiendo que todos vivimos una vida muy ocupados. Yo mismo estoy bastante ocupado. Pero debemos de buscar un tiempo, nosotros mismos, cada uno de nosotros, para buscar la Biblia lo más que se pueda. Amén. Segundo, asegurarme de que entiendo claramente lo que la Biblia dice. Oye, hermano, y si no le entiendo, pida ayuda. ¿Qué dijo el eunuco? ¿Cómo quiere que le entienda si no me la explican? Bueno, pues pida ayuda. No se desanime. Con todo gusto le explicamos. Amén. Y tercero, ya que leyó la Biblia, ya que entendió la Biblia, hermano, actúe y haga lo que las escrituras le están pidiendo que haga. Tan sencillo como eso, ¿no es cierto? La fe es acción y Dios se agrada del pueblo que le obedece. Amén. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Padre Santo Todopoderoso, gracias te doy, Señor, en esta hora por tu palabra, Señor, hermosa, sencilla, Señor, pero clara. Tú lo que quieres, Señor, es que meditemos en tu palabra, que entendamos tu palabra, que vivamos tu palabra, Señor, y que actuemos en consecuencia a la fe que tú nos has dado cuando creímos en ti, Señor. Gracias te doy, Señor, porque tú eres el Hijo de Dios. Gracias te doy, Señor, porque tú viniste a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Gracias te doy, Señor, porque nos has rescatado de nuestra vana manera de vivir, Señor. Pero ahora, Señor, que estamos en ti, ahora que somos tus hijos y que creemos que tú vives en nosotros, Señor, con tu Espíritu Santo, te ruego, Señor, que nos des los medios, el tiempo, la manera, Señor, para que podamos leer la Biblia, creerla y vivirla y predicarla, Señor, hasta que otros la lean, la crean, la vivan, la prediquen, Señor. Para que tú seas glorificado, Señor. Para que tú te agrades de una iglesia que te obedece, Señor, en todo lo que tú nos dejaste en tu palabra. Ayúdanos a todos, Señor. Todos necesitamos ayuda en este departamento, Señor. Todos necesitamos ayuda cuando se trata de leer la Biblia. Ayúdanos, Jesucristo, te lo pido. Y, Señor, permite que podamos practicar todos los días lo poquito que entendamos de la Biblia, Señor. Y ayúdanos a edificarnos unos a otros para que aquellos que no entiendan, Señor, les podamos explicar. Y, Señor, aquellos que están leyendo la Biblia, que nos vengan, nos expliquen, emocionados de lo que están encontrando, Señor. Gracias te doy en esta hora, Señor, te ruego que tu palabra se deposite en nuestros corazones para que no lo olvidemos, Señor, y que practiquemos tu palabra, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén.